Mi madre me echó de casa por su novio, que tomó mi habitación como su oficina, y vendió todas mis cosas para apoyar sus proyectos de negocio, pero ahora lo perdió todo en una estafa de criptomonedas. Necesito desahogarme sobre todo lo que sucedió. Estoy viendo a alguien que amaba transformarse en una persona completamente extraña, y sinceramente, no sé ni por dónde empezar. Siempre escuché a las personas hablar sobre cómo algunas personas logran manipular a los demás y transformar completamente quienes son. Yo nunca creí mucho en eso, pensaba que eran historias exageradas, tal vez incluso inventadas para llamar la atención. Hasta que me pasó a mí. Y ahora, veo la relación con mi madre, que creía inquebrantable, desmoronándose frente a mis ojos. Tengo 24 años, pero hasta hace poco pensaba que nada podría alejar a mi madre de mí. Siempre fuimos muy unidas, un lazo de amistad verdadera. No era esa típica historia de mi mamá es mi mejor amiga, no. Lo que teníamos era real, genuino, forjado en medio de tragedias que solo quienes las han vivido pueden entender. Cuando mi padre falleció, yo tenía solo 17 años, y estaba intentando lidiar con el peso de perder uno de los pilares de mi vida mientras aún estaba en la escuela. Mi madre, pobrecita, apenas podía mantenerse en pie, pero al mismo tiempo, nos convertimos la una para la otra en la única razón de seguir adelante. Mi hermana, Diana, de 21 años, estaba lidiando con el luto de una manera diferente, más solitaria. Ella nos quería, pero prefería aislarse en su cuarto, escuchando música, estudiando, procesando todo por sí misma. Entonces, naturalmente, fue mi madre quien terminó siendo mi apoyo. Juntas, creamos una comunicación no verbal, una forma de entender lo que la otra estaba sintiendo, incluso sin palabras. Yo sabía exactamente lo que ella quería decirme solo con una mirada, y ella hacía lo mismo conmigo. Pasábamos horas juntas los fines de semana, comprando, yendo a la heladería o maratoneando esos realities horribles que se convirtieron en nuestra guilty pleasure. Cuando comencé la universidad, opté por estudiar en la universidad local. Parte de eso fue por la proximidad con mi madre. No imaginaba vivir lejos de ella, así que quedarme cerca me parecía la opción natural. Pero entonces, algo cambió. Hace alrededor de un año, mi madre empezó a hablar sobre volver a salir con alguien. Yo sabía que ella sentía la falta de compañía. Fueron 7 años de soledad, y veía la mirada triste de ella cuando veía parejas en los parques o escenas románticas en las películas. Así que, mi hermana y yo decidimos apoyarla, porque sabíamos que mi padre, si estuviera vivo, también lo habría hecho. Él siempre fue el tipo de persona que priorizaba la felicidad de los demás. Ella comenzó a salir con algunos hombres, nada muy serio, pero era bueno ver a mi madre animarse de nuevo. Algunas citas fueron divertidas, otras no tanto. Nos reíamos mucho de las historias y situaciones incómodas que vivía, hasta que, hace 3 meses, apareció Jack. El comienzo fue como cualquier otro noviazgo, pero, en retrospectiva, desearía haber detenido todo en esa primera cita. No lo sabía en ese momento, pero ese hombre empezaría a destruir la relación que tenía con mi madre, de forma lenta, pero segura. Jack entró a nuestra casa con una sonrisa y un encanto que, en ese momento, parecía inofensivo, pero pronto me di cuenta de que había algo raro. Cuando Jack apareció, mi instinto fue inmediato, no es buena persona. Parecía un hombre de mediana edad, mal vestido, con ropa arrugada, como si nunca hubiera visto una plancha. A pesar de eso, mi madre parecía tan orgullosa de él. Lo presentó con una alegría contagiante, pero para mí, era solo uno de esos hombres que intentan engañar a mujeres exitosas y que terminan manipulándolas para conseguir lo que quieren. Jack no tenía trabajo. Decía que estaba entre oportunidades, pero la verdad es que llevaba mucho tiempo desempleado. Y entonces empezó a hablar sobre esos negocios misteriosos que tenía. Yo sabía exactamente lo que eso significaba, pero traté de contenerme. Al fin y al cabo, mi madre estaba más feliz de lo que la había visto en mucho tiempo, y quería creer que estaba tomando la decisión correcta. En los primeros días, ella estaba radiante, toda sonriente, más animada, arreglándose más. Pero, conforme pasó el tiempo, comencé a notar los problemas, ya que estaba constantemente en nuestra casa. Aparecía sin avisar, pasaba días enteros allí, haciendo desorden, comiendo toda la comida que mi madre compraba, dejando latas de cerveza por todas partes. No tenía un trabajo, pero siempre estaba trabajando en sus negocios, o mejor dicho, dedicándose a consumir todo lo que mi madre y yo habíamos construido. Cuando comencé a cuestionar su comportamiento, tratando de mostrar cómo él estaba siendo una carga para nuestra casa, mi madre siempre tenía una excusa lista. Estaba pasando por un mal momento, solo necesitaba a alguien que creyera en él, decía ella. Pero, en el fondo, sabía que él se estaba aprovechando de ella. Lo peor fue cuando empecé a ver que mi madre, una mujer fuerte, inteligente e independiente, empezó a aceptarlo con todas sus falacias y, además, a defenderlo. Me sentí completamente desolada al ver a mi madre defendiendo a un hombre que no hacía nada por ayudar a mantener nuestra casa y que, de alguna manera, la estaba manipulando para conseguir todo lo que quería.
Intenté todo para hacer que mi madre viera la verdad. Fui directa con ella, señalando las cosas obvias. Él no ayudaba en nada, no hacía el esfuerzo de conseguir empleo, solo estaba invirtiendo en sus ideas de negocio mientras la casa se desmoronaba a su alrededor. Incluso intenté hablar con Jack, para entender qué estaba haciendo realmente, pero cada vez que preguntaba, él me daba respuestas vacías, tratando de convencerme de que él sabía lo que estaba haciendo. Todo esto me consumió, y lo peor de todo es que mi relación con mi madre comenzó a deteriorarse lentamente. Sentía que nos estábamos distanciando, y eso dolía más que cualquier otra cosa. La tensión empezó a apoderarse de todo. Cada vez más, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Jack se estaba instalando cada vez más cómodo, como si fuera el dueño del lugar. Su presencia se volvía más insoportable cada día, pero yo no sabía cómo reaccionar. Mi madre seguía haciendo todo para agradarlo, limpiando después de él, comprándole cosas, cediendo todo lo que necesitaba. Cuando él decía que necesitaba algo, ella no pensaba dos veces antes de ir a buscarlo. Lo que me sorprendía aún más era ver que ella no estaba preocupada en absoluto por el hecho de que él nunca ayudaba con las cuentas o con cualquier otra cosa en la casa. Era como si él tuviera derecho a todo simplemente por ser su novio. Yo, por otro lado, estaba agotada de tratar de convencer a mi madre de que eso no estaba bien. La vi lentamente convirtiéndose en una versión distorsionada de la mujer que fue antes. Esa mujer independiente y fuerte estaba dejando espacio para alguien que no solo no contribuía, sino que además la estaba manipulando con promesas vacías e ideas de negocios locas. Él hablaba de negocios como si tuviera el secreto para la riqueza instantánea, pero en el fondo no tenía nada. Sus ideas siempre cambiaban, y lo que más me irritaba era la forma en que se jactaba, como si estuviera a punto de conquistar el mundo, a pesar de no ser capaz de mantener un trabajo de ningún tipo. Sabía que algo no estaba bien, pero mi madre, en su ceguera, se cerraba a cualquier crítica. Ella justificaba todos sus errores, como si fuera una obligación suya ser el apoyo incondicional. Esto me estaba matando por dentro. Trataba de alejarme, pero con él en casa todo el tiempo, no había forma. Cada pequeño gesto de él era un recordatorio de que nuestra casa ya no era mía, sino de él. Ya no podía quedarme en la sala sin ser interrumpida por él, pidiendo algo o haciendo comentarios sobre cómo el sistema estaba en su contra y cómo tenía que ser inteligente para sobrevivir. Ya no aguantaba más escuchar esto, pero mi madre parecía estar encantada, como si él fuera una persona iluminada. Ella se volvió completamente obsesionada con la idea de que él tenía la clave para un futuro mejor, mientras él la estaba convirtiendo básicamente en una esclava de sus promesas vacías. Y como si eso no fuera suficiente, vino el anuncio bombástico. Jack necesitaba mi cuarto. Necesitaba un espacio para su negocio. Recuerdo perfectamente el momento en que mi madre me dijo esto. Ella estaba tan emocionada, como si fuera la mejor noticia del mundo, como si fuera un gran avance en su vida. Me quedé en shock. Como que necesitaba mi cuarto. ¿Qué tenía que ver él con eso? El cuarto que había habitado durante años, que había hecho mío, con todos mis momentos y recuerdos, ¿ahora se transformaría en una oficina para los negocios de Jack? No podía creer lo que estaba oyendo. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Traté de preguntar cómo eso tenía sentido, pero mi madre solo me miró con una expresión confusa, como si yo estuviera siendo insensible. Ella explicó que él necesitaba un espacio para trabajar y que eso ayudaría a hacer que las cosas finalmente sucedieran. Pero en mi cabeza, no tenía sentido. Sabía que eso era solo otra excusa para acomodarlo de manera aún más cómoda en nuestra casa. Él no tenía trabajo, no tenía un negocio real. Solo quería espacio para acomodarse mientras mi madre seguía manteniéndolo. Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Ya no se trataba solo de convivencia. Ya no se trataba solo de que no me gustaba Jack. Ahora estaba claro para mí que mi madre estaba siendo manipulada de manera cruel, y eso estaba destruyendo todo a nuestro alrededor. Y lo peor de todo es que ella no quería ver esto. Estaba defendiendo ciegamente a alguien que estaba chupando todo lo que tenía. No solo dinero, sino también su dignidad, su independencia. Él estaba robándole la vida, y ella no estaba dispuesta a verlo. Cuando Jack realmente se mudó a mi cuarto, fue la gota que colmó el vaso. La casa, que ya se estaba convirtiendo en un campo de batalla, fue completamente tomada por él. Lo que antes era mi espacio, donde me sentía cómoda y segura, ahora estaba siendo invadido por él y sus ideas de negocios que nunca pasaban de promesas vacías. Me sentía una extraña en mi propia casa. Cada rincón del lugar me recordaba cuánto me estaba reemplazando por un hombre que, hasta ese momento, apenas conocía a nuestra familia. Lo peor de todo fue ver a mi madre tratando esto como un gran logro. Ya no le importaban las promesas que Jack había hecho, el hecho de que él nunca se esforzaba por conseguir un trabajo real o contribuir de alguna manera. Para ella, él era el amor de su vida, y eso era suficiente para justificar todo. Me vi completamente al margen de todo lo que era importante para mí, y el dolor de ver a mi madre alejarse de mí para agradarle a él era más de lo que podía soportar. Ese lugar ya no era mi hogar. Mi cuarto, mi privacidad, mi seguridad, todo estaba siendo tomado por Jack.
Cada día que pasaba, mi relación con mi madre se alejaba más y más. Lo que antes era una sociedad sólida ahora se transformaba en un campo de guerra emocional, donde Jack estaba manipulando todo. Estaba claro para mí que mi madre se estaba convirtiendo en una versión diferente de quien era. Y lamentablemente, ella ya no estaba dispuesta a escucharme. Los días pasaron y la situación se hizo cada vez más insostenible. Mi madre, antes una mujer independiente y fuerte, ahora estaba completamente inmersa en el mundo de Jack. La veía, con pesar, trabajar exhaustivamente para mantener la casa en orden mientras Jack, que no hacía nada más que quedarse en el sofá, hablaba sobre sus grandes planes. Ya no había nada que hacer. Cuando ella hablaba sobre el prometedor futuro, que Jack le prometía, sentía un nudo en la garganta. Estaba completamente atrapada en una fantasía creada por él, y la verdad, por más obvia que fuera para mí, parecía no llegar a su mente. Y entonces, llegó el punto en que ya no pude más. Trataba de mantenerme distante, pero era difícil. Jack tenía una forma de esparcirse por toda la casa, convirtiendo todo a su alrededor en un caos. La sala estaba constantemente desordenada, y cuando llegaba a casa, el desorden estaba allí, esperándome. Él se apoderaba de la TV, dejaba restos de comida por toda la casa, y mi madre, en su incansable búsqueda por agradarlo, simplemente limpiaba todo sin cuestionar. Pero lo peor no era el desorden, lo peor era la sensación de estar invisible. Él se había convertido en el centro de nuestra casa, y yo estaba cada vez más apartada, sin espacio, sin voz. Ya no podía hacer que mi madre viera lo que estaba pasando ante sus ojos. Intenté varias veces hablar con ella, darle ejemplos de lo que estaba mal, pero cada intento solo hacía que se cerrara más. Era como hablar con una pared. Cuando mencionaba el hecho de que Jack nunca pagaba nada, que no estaba buscando trabajo, que no hacía nada que pudiera ayudar, ella siempre tenía una excusa lista. Estaba pasando por un momento difícil, decía. Estaba intentando algo grande. El problema, como lo veía yo, era que él solo intentaba engañarla y ella no quería ver eso. Y, a medida que pasaba el tiempo, empecé a darme cuenta de que la mujer que conocía, mi madre, estaba desapareciendo. La gota que colmó el vaso fue cuando me dijo que Jack necesitaría mi cuarto. Como si fuera lo más normal del mundo, me informó que él necesitaba un lugar para trabajar en sus proyectos, como si realmente estuviera haciendo algo útil. Pero yo lo sabía. Sabía que él quería espacio para instalarse aún más, para no ser solo un huésped en nuestra casa, sino para tener un rincón que fuera suyo, como si tuviera algún derecho. Eso fue lo último que pude escuchar sin explotar. El dolor de ver a mi madre tomar esa decisión, sin considerar lo que eso significaba para mí, fue demasiado. Me estaba diciendo que debía ceder mi espacio, mi privacidad, para acomodar al hombre que apenas conocía y que, en el fondo, sabía que no merecía ni un pedazo de nuestro hogar. Intenté argumentar. Argumenté que no tenía sentido. Este cuarto es mío, mamá, le dije, y no voy a cederlo. Pero ella no parecía entender. Él lo necesita, está intentando algo importante, me respondió, y la frustración se apoderó de mí. Como no veía que él solo la estaba usando, como no veía que estaba chupando todas sus fuerzas y recursos, pero nada de lo que decía parecía importar. Ella estaba irremediablemente ciega a lo que estaba pasando, y ya no había nada que pudiera hacer. Pasé las siguientes semanas en un estado constante de frustración y desesperación. Estaba viviendo con una persona que antes era mi madre, pero que ahora me parecía una extraña. Jack, con su actitud arrogante y sus vacías promesas, estaba controlando cada pedazo de nuestra casa, y mi madre estaba completamente sumisa a él. Cada conversación que intentaba tener con ella se convertía en una defensa de él. Cada pequeño detalle sobre lo que él hacía para manipular nuestra vida, ella no solo lo ignoraba, sino que lo defendía con uñas y dientes. Y, con el tiempo, me di cuenta de que mi presencia allí ya no tenía sentido. No había espacio para mí. Y la sensación de ser desconsiderada, ignorada, fue lo que más me dolió. Cuando Jack finalmente tomó mi cuarto y lo transformó en su oficina, fue como si todo el suelo se desmoronara bajo mis pies. Él, que nunca había contribuido en nada, ahora se establecía de forma permanente en mi espacio. Cada vez que pasaba por la puerta de mi antiguo cuarto, ahora ocupado por él, sentía un dolor en el pecho. Mi propio espacio, donde pasé años de mi vida, ahora ya no me pertenecía. Mi madre parecía encontrar todo esto normal. No le importaba, no cuestionaba. La mujer que me enseñó a tener límites, a cuidar de mí misma, ahora estaba desconsiderando los míos, como si yo fuera solo una molestia. Fue cuando me di cuenta de que ya no tenía nada más que hacer allí. Mi madre, que un día me enseñó a ser fuerte, ahora estaba defendiendo a alguien que estaba destruyendo todo lo que habíamos construido, todo lo que éramos. Y, en ese momento, supe que la decisión ya no era mía. Ya no podía convivir con eso. Ya no podía seguir viendo todo lo que me era querido ser destruido por un hombre que no merecía ni estar en nuestra vida. Él estaba chupando nuestra energía, nuestra estabilidad y, sobre todo, el amor que mi madre y yo habíamos compartido durante todos esos años. No sabía qué hacer a continuación. Mi única opción era irme. La decisión fue dolorosa,
pero sabía que quedarme allí era imposible. Mi madre había elegido a Jack, y yo no podía seguir siendo una pieza en su juego. Ya no sería más una víctima. Y cuando finalmente decidí que sería mejor para mí alejarme, la reacción de mi madre fue más o menos la que esperaba. Ella no me entendió. Se sintió traicionada. Pero, de una manera extraña, me sentí aliviada. Sabía que, al irme, me estaba liberando de una situación que me consumía. Me estaba alejando de una realidad en la que mi madre ya no quería ver quién realmente estaba tratando de ayudarla. La decisión de irme de casa no fue fácil. Pasé noches en vela pensando en las consecuencias, en lo que eso significaría para mí, y principalmente para mi madre. Había construido una vida a su lado, compartiendo los momentos más difíciles y alegres, y ahora estaba dejando todo atrás. En el fondo, sabía que estaba tomando la decisión correcta, pero el dolor de ver a mi madre alejarse de mí, perderse en el mundo de Jack, era insoportable. Busqué un lugar para vivir, pero no fue fácil. Estaba comenzando mi carrera, y el salario aún no era suficiente para cubrir un alquiler decente. Sabía que el cambio sería difícil y, honestamente, no estaba ni un poco preparada para la vida independiente que me esperaba. Cada apartamento que veía parecía más pequeño y aislado que el anterior, hasta que, finalmente, encontré algo mínimamente aceptable, un pequeño estudio en un barrio que nunca había considerado antes. Era estrecho, con paredes de un beige insípido que parecía querer tragarme, y el olor a alfombra vieja me daba una sensación de claustrofobia. Pero, al menos, era mío. Podía respirar. La mudanza fue pesada, pero al mismo tiempo, había una sensación de alivio. Al principio, el estudio parecía un campo de batalla. Cada objeto que traía parecía hacer que la pequeña sala fuera aún más estrecha. No tenía mucho, solo lo necesario, pero la sensación de estar libre de esa prisión emocional que se había convertido la casa de mi madre fue un bálsamo. En el fondo, sabía que estaba comenzando una nueva fase de mi vida, pero la nostalgia por mi madre, por lo que habíamos sido, aún me atormentaba. El dolor de ser reemplazada por un hombre que no conocía nada de nuestra historia, de nuestra vida, aún me desgarraba profundamente. La vida fue difícil en las primeras semanas. Estaba quebrada, con casi ninguna reserva financiera, tratando de adaptarme a una nueva rutina que no había planeado. El trabajo me consumía, y las noches solitarias en mi nuevo apartamento empezaron a pesar. Aún me encontraba pensando en mi madre, preguntándome si me extrañaba. ¿Estaba viendo lo mismo que yo veía en Jack? ¿Estaba empezando a entender cuánto lo estaba destruyendo todo? Pero, al mismo tiempo, sabía que necesitaba dejar de preocuparme por él. Si ella no estaba dispuesta a ver la verdad, yo no podía hacer nada por ella. Mi celular seguía sonando, pero era siempre la misma historia. Mensajes de Jack, mensajes de mi madre, todos tratando de hacerme sentir que la decisión que tomé estaba equivocada. Pero algo en mí se había quebrado. Ya no se trataba de estar en lo correcto o equivocada. Se trataba de proteger mi propia cordura, de alejarme de algo que me estaba asfixiando. Cada mensaje, cada intento de contacto, me hacía sentir aún más que la mejor opción era mantener la distancia. Cuando mi hermana Diana vino a visitarme en mi nuevo apartamento, parecía más triste de lo habitual. Estaba tratando de ser optimista, pero podía ver en su rostro que las cosas en casa no estaban bien. Sabía que ella estaba atrapada en medio de toda esta confusión, tratando de mantener el equilibrio entre la madre y la hermana, intentando salvar ambos lados. Me contó, entre lágrimas, cómo las cosas se estaban deteriorando. La casa donde crecimos ahora estaba dominada por Jack, y lo que él decía se estaba convirtiendo en ley. Mi madre estaba completamente sumergida en su idea de que él era la salvación para todo lo que estaba mal en su vida, y Jack, como siempre, se aprovechaba de eso, eludiendo la realidad mientras mi madre se hundía en deuda. Fue entonces cuando Diana me contó algo que me hizo sentir una mezcla de rabia e impotencia. Mi madre había comenzado a pedirle dinero. Y no era cualquier cantidad, sino sumas considerables, para cubrir las deudas que se estaban acumulando. Todo porque Jack, en su infinita sabiduría, había convencido a mi madre de invertir en criptomonedas y otros esquemas que él decía que eran oportunidades de oro. Ella, que siempre había sido tan cuidadosa con las finanzas, ahora estaba completamente descontrolada. Diana se horrorizó al darse cuenta de cuánto mi madre estaba cayendo en un abismo sin fin, tratando de recuperar lo que había perdido, sin ver que estaba siendo manipulada todo el tiempo. Estaba furiosa, furiosa con Jack, furiosa con mi madre, pero sobre todo, furiosa conmigo misma. Sabía lo que estaba pasando, pero en ningún momento pude convencer a mi madre de que la estaban usando. Lo peor era saber que ella aún creía en todo lo que Jack decía. Ya no podía quedarme de brazos cruzados, pero al mismo tiempo, sabía que mi hermana ya estaba sobrecargada tratando de lidiar con todo esto. Ella me pidió, con el corazón roto, que intentara hablar con mi madre nuevamente, que fuera la voz de la razón que ella tanto necesitaba escuchar. Pero sabía que ya nada sería efectivo. Mi madre ya había tomado su decisión, y nada de lo que dijera iba a hacer diferencia. Tenía que dejar que ella aprendiera de la manera más difícil. En las semanas que siguieron, mi vida comenzó a estabilizarse un poco. Ya no vivía en el caos que mi casa se había convertido.
Mi trabajo fue una distracción bienvenida, y el poco tiempo que tenía para mí, lo pasaba acostumbrándome al silencio de mi pequeño apartamento. Pero, de vez en cuando, aún me encontraba pensando en mi madre y en sus decisiones. Ya empezaba a darse cuenta de lo que hizo. Jack la había engañado de tal manera que ya ni siquiera podía ver la realidad. Las semanas pasaron, y la verdad comenzó a revelarse de una manera que nadie podría haber anticipado. Todo lo que Jack había prometido, todo el dinero que mi madre había invertido, todo se perdió. Él había convencido a mi madre de poner todo lo que tenía en un esquema de criptomonedas, algo que parecía un sueño de riqueza rápida, pero que, como cualquier persona con algo de conocimiento financiero sabía, era un gran fraude. Jack desapareció con todo el dinero y como se esperaba, mi madre quedó sin nada. Toda su confianza, todas las promesas de riqueza, desaparecieron. Fue entonces cuando me llamó, llorando, completamente destrozada. Perdí todo, dijo, con la voz entrecortada. Y, en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Sabía que ella estaba siendo manipulada, pero escuchar el dolor en su voz, darme cuenta de que había perdido todo lo que tenía, me hizo querer ayudarla. Quería decirle que estaba allí para ella, pero una parte de mí aún estaba protegiendo lo que quedaba de mi propia vida. Quería sentir compasión por ella, quería ser la persona que la abrazara y le dijera que todo estaría bien, pero, por dentro, estaba dividida. Lo que más me dolía no era solo el hecho de que ella había perdido todo, sino como aún seguía tan ciega a lo que realmente había pasado. Ella se culpaba, diciendo que había sido tonta por haber creído en Jack, que él la engañó tan fácilmente, pero yo sabía que, en realidad, él nunca habría logrado eso sin su ayuda. No podía simplemente ignorar todo lo que había sucedido entre nosotras, todo lo que ella hizo para alejarme y hacerme quedar como la villana de la historia. Incluso ahora, con ella perdida, aún me sentía una extraña. Ella lo eligió a él, y ahora estaba pagando el precio. Ella me llamó una vez más, suplicando que fuera a verla. Necesitaba ayuda, alguien que la levantara. Sabía que estaba en un estado de desesperación, que no sabía a dónde ir. Las deudas se estaban acumulando, y Jack, como siempre, había desaparecido. Cuando me llamó, el dolor y la confusión eran palpables en su voz, pero sabía que no podía simplemente volver a esa realidad, donde yo era tratada como una pieza desechable. Recuerdo haberme quedado en silencio durante la llamada. Cada palabra suya era un llamado, un intento desesperado de reconectarse con alguien que, para ella, parecía ser la única persona que podría salvar la situación. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí gritaba para que no retrocediera. Ella eligió a Jack. No quería escucharme antes, y ahora, después de todo lo que sucedió, me quería de vuelta. Y la verdad es que, por mucho que amara a mi madre, no podía simplemente abrirle las puertas nuevamente, sabiendo que seguiría tomando las mismas decisiones. No sabía qué hacer. Mi hermana, Diana, estaba cada vez más presionada por la situación en casa. Me contó que mi madre estaba profundamente triste, pero aún mantenía a Jack a su lado, creyendo que él era la solución para todos sus problemas. Eso me frustraba más que nunca. Sabía que lo único que ella necesitaba era alejarse de él, darse cuenta de cuánto la estaba usando, y reconstruir su vida sin depender de un hombre que no valía nada. Diana, por su parte, estaba completamente dividida. Intentaba ayudar a mi madre, pero lo que veía era un ciclo sin fin de promesas y decepciones. Me decía, llena de dolor, que mi madre estaba prácticamente rota por dentro, pero que no podía liberarse de Jack. Estaba completamente atrapada en la red de manipulación de él. Lo más difícil de todo era saber que ella seguía viendo a Jack como la única solución. No podía ver cuán profundamente él la había hundido. Sabía que, de alguna manera, todo esto estaba más allá de mí. No podía curar sus heridas, y, más que eso, no podía perderme en esto nuevamente. Lo único que podía hacer era mantener mi vida en movimiento, seguir adelante, sin permitirme caer en la trampa de intentar salvar a alguien que no estaba dispuesto a salvarse. En el fondo, sentía que, por mucho que fuera doloroso, esa era la única elección saludable para mí. Pero, de vez en cuando, me preguntaba, ¿y si fuera diferente? ¿Y si mi madre lograra ver la verdad? ¿Y si ella pudiera llamarme para regresar y reconciliarnos como antes? Aún tenía la esperanza de que ella pudiera finalmente abrir los ojos y ver lo que estaba pasando, pero sabía que eso no vendría de mí. Ya no había nada que pudiera hacer para forzar el cambio. La elección había sido suya, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Jack la había llevado por un camino sin retorno, y mi misión era seguir la mía. Intenté desconectarme del dolor. No sabía cómo. Veía a mi madre hundirse cada vez más, pero me daba cuenta de que ya no podía seguir en este ciclo vicioso de dar apoyo solo para ser ignorada después. Mi propia vida estaba en riesgo si seguía poniendo sus necesidades por encima de las mías. Durante semanas, traté de ignorar las llamadas, los mensajes. Traté de alejar los pensamientos sobre la casa donde crecí, la mujer que me crió, y el vacío que estaba apoderándose de todo. Un día, recibí un mensaje de Diana diciéndome que mi madre finalmente había entendido que Jack la estaba usando. Estaba destrozada, perdida,
y no sabía qué hacer. Sin embargo, eso fue un pequeño consuelo. Sabía que, finalmente, estaba comenzando a ver la verdad, pero aún quedaba mucho por hacer para que se recuperara. No era algo que se pudiera resolver de la noche a la mañana. Sabía que, tal vez, algún día, ella vendría hacia mí, suplicando perdón, queriendo reconstruir nuestra relación. Pero, hasta entonces, necesitaba vivir mi propia vida, seguir adelante, y quién sabe, encontrar un camino que me permitiera finalmente respirar sin el peso de todas esas decisiones que mi madre había tomado. Lo que aprendí, y lo que me ayudó a seguir adelante, fue que no puedes salvar a las personas que no quieren ser salvadas. Aún amaba a mi madre, pero necesitaba aprender a amarme a mí misma primero. Jack pudo haber manipulado a mi madre, pero ya no permitiría que manipulara mi vida también. El tiempo pasó y, de alguna manera, el dolor comenzó a disminuir. Aún sentía el vacío de no tener a mi madre cerca, pero, al mismo tiempo, la libertad que sentía por estar alejada de esa dinámica destructiva también comenzaba a pesar sobre mis hombros. Había tomado una decisión difícil, pero sabía que era la única manera de realmente vivir mi vida sin estar constantemente en un campo de batalla emocional. Ahora estaba construyendo mi propia vida. El trabajo iba bien, y finalmente comenzaba a adaptarme a la vida adulta, lo cual no era fácil, especialmente después de tanto tiempo viviendo en casa con mi madre, donde todo parecía estar más o menos bien. Ahora, todo era nuevo. A medida que superaba cada nuevo desafío, me sentía más fuerte, más capaz de enfrentar el mundo sola. Era un tipo de independencia que nunca imaginé que tendría que alcanzar de una manera tan dolorosa, pero aquí estaba yo. Y aunque intentaba convencerme de que estaba haciendo lo correcto, el sentimiento de soledad nunca se iba por completo. Cuando las noches se alargaban y me sentaba en mi pequeño apartamento, el silencio se volvía opresivo. El vacío de la casa sin la presencia de mi madre era más fuerte de lo que me gustaría admitir. La extrañaba. Extrañaba las conversaciones, las risas, incluso las pequeñas discusiones que solíamos tener. Pero lo que más me lastimaba era pensar que, mientras yo intentaba construir una nueva vida, ella estaba allí, completamente sola, hundiéndose cada vez más en las mentiras de Jack. Ella seguía con él, claro. Jack tenía el control total de la situación. Y, por lo que supe a través de Diana, él cada vez era más manipulador. Había comenzado a controlar aún más sus finanzas. Ella ya no tenía poder sobre nada. Cada inversión que hacía, cada promesa de riqueza futura, era solo un paso más hacia su caída. Él le hizo creer que estaba invirtiendo en su futuro, pero la realidad era muy diferente. Él estaba robando todo. Pero, a pesar de todo esto, mi madre aún no quería escucharme. Seguía tan involucrada con él que no podía ver lo que realmente estaba pasando. Hubo días en los que me preguntaba si debería intentarlo de nuevo, si debía regresar y luchar por ella, por la relación que alguna vez tuvimos. Pero, cuando pensaba en todo lo que había sucedido, en cuanto me rechazó para agradarle a él, sabía que la respuesta era no. Ella eligió a Jack. Prefirió su mentira antes que la verdad que intenté gritarle. Ya no podía ser el colchón de seguridad de nadie. Estaba cansada de intentar ser la persona que siempre mantenía todo unido, solo para ver todo desmoronarse nuevamente. Fue entonces cuando recibí una llamada que lo cambió todo. Mi madre, por primera vez en mucho tiempo, la escuché en un estado de vulnerabilidad real. Estaba llorando, desesperada. He perdido todo, y él me dejó, decía entre sollozos. Estaba completamente destrozada. Jack había desaparecido. Había tomado lo poco que ella aún tenía y simplemente se había ido. Ya no había promesas, ya no había planes para el futuro. Simplemente desapareció con todo lo que ella tenía. Y ahora estaba, de repente, sola, sin saber qué hacer. Escuchar a mi madre de esa forma, con tanto sufrimiento, me conmovió profundamente. Aún la amaba, aún quería protegerla, pero sabía que la confianza se había roto de una manera irreparable. No podía simplemente abrir mis brazos para ella nuevamente, no sin ver antes que realmente había cambiado, que había aprendido la lección de la manera más dura posible. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar el hecho de que mi madre estaba sufriendo, y que, de alguna manera, ella seguía siendo la mujer que me crió. No sabía qué hacer. Estaba completamente dividida. En el fondo, aún sentía rabia por ella, rabia por haberme dejado de lado, por haberme abandonado en nombre de un hombre que nunca valió la pena. Pero, al mismo tiempo, el corazón de hija que aún llevaba dentro no podía dejarla en total desesperación. ¿Cómo sería para ella? ¿Cómo iba a lidiar con esta pérdida? Todo lo que había construido con tanto esfuerzo, todas las promesas que Jack le hizo, ahora estaban completamente destruidas. Diana me llamó poco después. Estaba preocupada por mi madre, decía que ella estaba profundamente deprimida y que, por más que fuera difícil para las dos, teníamos que ayudar a reconstruir su vida. Me pidió que intentara, una vez más, hablar con nuestra madre. Ella no tenía a dónde ir, estaba completamente perdida y, en el fondo, aún nos necesitaba. Ella te necesita, no puedes seguir así, dijo Diana, con una voz llena de preocupación. Sé que cometió un error,
pero tú eres la única que puede ayudarla a levantarse. Respiré hondo antes de responder. Lo último que quería era regresar a esa dinámica de siempre, volver a ser la hija sumisa y manipulada. Pero, también sabía que no podía dejarla hundirse sola, no completamente. ¿Qué podía hacer? Aún era su hija, y había amor allí, a pesar de todo el dolor que me causó. Sabía que no sería fácil, sabía que tal vez mi ayuda no sería suficiente para curar lo que se rompió, pero quizás, solo quizás, esto fuera un comienzo. Voy a ayudarla, dije finalmente, pero no de la manera en que lo hacía antes. Ella tendrá que entender que no podemos seguir en este ciclo de engaño. Y si está dispuesta a cambiar, a empezar de nuevo, entonces estaré allí para ella. Diana se sintió aliviada con mi respuesta, pero, en el fondo, sabía que nada sería fácil. No podía esperar que mi madre cambiara de la noche a la mañana. Tendría que pasar por un proceso de dolor, arrepentimiento y aprendizaje. Y yo también tendría que aprender a lidiar con mi propio dolor. Lo más difícil sería mirarla y darme cuenta de que todo lo que temía se había concretado. Jack la había manipulado, y ella había perdido todo. Y ahora, ella tenía que encontrar una manera de levantarse. Me preparé para otro viaje de perdón, pero con la conciencia de que nada sería igual a antes. La reconstrucción de nuestra relación sería un proceso largo y doloroso, y sabía que, por mucho que quisiera salvar a mi madre, también necesitaba aprender a salvarme primero. La decisión estaba tomada. Ayudaría a mi madre, pero no de cualquier manera. No como ella me había manipulado, no de una manera que me dejara de lado para agradar a alguien que la usaba. Ella tendría que aprender, entender lo que sucedió y, sobre todo, entender cuánto me perjudicaron sus decisiones. No iba a ser más fácil, pero sabía que, si iba a dar un paso adelante, tenía que ser con límites claros y, sobre todo, con respeto por mí mismo. Al principio, mi madre estaba devastada. Parecía un fantasma de lo que había sido antes, con los ojos hinchados de tanto llorar. Y, por más que mi dolor fuera grande, por más que quisiera echarle en cara todas sus fallas, todo lo que Jack había causado, me mantuve calma. La rabia estaba allí, en un rincón de mi pecho, lista para explotar en cualquier momento, pero sabía que no era el momento. Mi madre estaba quebrada, y la rabia no la ayudaría a levantarse. Ella necesitaba a alguien que la escuchara, que la guiara para salir de la oscuridad en la que ella misma se había metido. La primera conversación que tuvimos fue tensa. Estaba allí, pero no como antes, no como la hija sumisa que aceptaba todo lo que ella decía y hacía. Necesitaba que entendiera que la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, que ya no podía ser la chica que siempre trató como la solución a sus problemas. Ella tenía que ver que, por mucho que la amara, ya no podía ser responsable de su felicidad. Su felicidad no debía venir del deseo de agradar a Jack o a cualquier otro hombre. Ella comenzó a contarme todo lo que había pasado desde que Jack llegó a nuestras vidas, las promesas, las mentiras, el dinero que había invertido en criptomonedas y cómo él la convenció de que estaba haciendo un gran negocio. La escuché, pero algo dentro de mí aún se rebelaba. ¿Cómo pudo ser tan ingenua? ¿Cómo no vio las señales claras de que él la estaba manipulando? Pero no podía dejar que la rabia tomara el control. Ella estaba destruida, y tenía que ayudarla, o al menos intentarlo. La realidad fue más dura de lo que esperaba. Mi madre estaba sumida en deuda. La cuenta la estaba pagando ella, sin darse cuenta, pero sin poder hacer nada para revertir la situación. Jack había desaparecido, llevándose todo lo que ella tenía. Lo que más me dolía era ver cómo aún hablaba de Jack con algo de reverencia, como si él fuera un buen hombre que, en el fondo, quería lo mejor para ella. El discurso era familiar, la misma charla que tenía cuando él comenzó a aparecer, llena de excusas. Y, por más que sabía que, en el fondo, ella se estaba engañando, también entendía que, por más difícil que fuera, ella necesitaba sacar todo eso de su interior. Necesitaba ver, necesitaba despertar a la realidad de que fue ella quien permitió que todo esto sucediera. Él me engañó, hija. Sé que fui estúpida, pero no sabía lo que estaba haciendo. Él me hizo creer que estábamos invirtiendo en el futuro, en nuestro futuro. Me controlé para no interrumpirla. Sabía que, a diferencia de lo que pensaba, su futuro no tenía nada que ver con Jack. Su futuro estaba en sus propias manos, y eso era lo que quería que entendiera. Ya no podía permitir que un hombre, cualquiera que fuera, tomara las riendas de su vida. A lo largo de los días, mi madre intentó reorganizar sus finanzas. Buscó ayuda profesional para tratar de recuperar lo que pudiera, y yo estaba allí, ayudándola a dar los primeros pasos. Pero, al mismo tiempo, mi propia vida estaba exigiéndome mucho. El trabajo, las responsabilidades y los dilemas internos de aún lidiar con el hecho de que la mujer que amaba y admiraba me había traicionado. No físicamente, pero emocionalmente. Ella eligió a Jack, y eso me había herido de maneras que ni yo misma comprendía. Sabía que la ayuda que le ofrecía no debía ser incondicional. No podía estar a su lado sin ver un cambio real, sin ver que se estaba levantando por ella misma y no solo por necesidad de apoyo. Lo que pasó fue que mi madre comenzó a despertar poco a poco.
Ya no era la mujer que defendía a Jack con tanto fervor. Comenzó a darse cuenta de cuánto la había usado, y al ver la realidad con sus propios ojos, el dolor era mayor de lo que imaginaba. Durante semanas, mi madre buscó un nuevo empleo. Sabía que realmente estaba intentando. Se esforzó más que nunca, y eso fue una señal de que tal vez, solo tal vez, aún estaba dispuesta a luchar para reconectarse conmigo y para recuperar su vida. No iba a ser rápido, no iba a ser fácil. Pero ver a mi madre levantarse nuevamente, verla trabajar para reparar las cicatrices que Jack le causó, fue un primer paso importante. Y fue en ese momento, cuando finalmente dijo: me equivoqué, te lastimé, pero estoy tratando de hacer lo mejor por mí y por ti, cuando el perdón realmente comenzó a surgir. No fue un perdón inmediato, no fue algo que sucedió de la noche a la mañana, pero era la primera vez en mucho tiempo que sentía que mi madre realmente se arrepentía de sus elecciones. Aún así, las dudas me perseguían. Me preguntaba, si en el fondo, ella aún no era la misma persona, si la manipulación de Jack aún tenía raíces profundas en ella. Quería creer que había cambiado, pero solo el tiempo lo diría. No me iba a permitir ser engañada de nuevo, no de la forma en que fui antes. Aún tenía mucho que reconstruir dentro de mí, mucho que aprender sobre lo que significaba poner límites, sobre cómo protegerme emocionalmente, mientras intentaba ser la hija que mi madre necesitaba. Pero, lo que sabía con certeza, es que su transformación también requeriría mi propia transformación. No podría ayudar a nadie a levantarse si no estaba dispuesta a levantarme también. Necesitaba aprender a ser mi propia prioridad. A medida que pasaba el tiempo, la relación con mi madre comenzó a fortalecerse de nuevo, pero de una manera diferente. Ambas estábamos en un nuevo camino, no el mismo de antes, pero uno que tal vez nos llevara a un lugar mejor. Y, al final, lo que importaba era que estábamos intentando. Yo estaba intentando entender su dolor y, al mismo tiempo, aprendiendo a cuidar de mi propio dolor. El ciclo de manipulación de Jack había terminado, y finalmente comenzábamos a reconstruir lo que habíamos perdido. Aún no sabía lo que el futuro me deparaba, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía seguir adelante. El proceso de reconstrucción no fue fácil para ninguna de las dos. Aunque mi madre había comenzado a despertar a la realidad de cómo Jack la manipuló, aún estaba profundamente afectada por la experiencia. El impacto de perderlo todo, su confianza, su dinero y la relación que tuvo con él dejó marcas que aún intentaba manejar. Pero también sabía que ella estaba realmente intentando. Y, por más doloroso que fuera, la veía finalmente esforzándose por volver a ser quien era, por recuperar un poco de su independencia, algo que había perdido de vista por tanto tiempo. La vi, durante esas semanas, luchando contra sus propias debilidades. Se inscribió en cursos de perfeccionamiento para mejorar sus cualificaciones profesionales, algo que nunca pensó en hacer cuando estaba con Jack, ya que él constantemente le decía que ya estaba lista para el éxito, sin necesitar nada más. Fue bueno verla dar ese paso, aunque fuera pequeño, pero un signo significativo de cambio. A medida que comenzaba a recuperarse financieramente, también veía la manera en que lidió con sus propios sentimientos de culpa y arrepentimiento. El cambio no era inmediato, pero al menos era visible. En muchos momentos, las conversaciones que teníamos me dejaban en un estado mixto de frustración y alivio. Frustración, porque, a pesar de sus esfuerzos, mi madre aún cargaba una gran cantidad de justificaciones por lo que le sucedió. Intentaba convencerse de que Jack, en algún nivel, la amaba, que sus intenciones no eran completamente malas. No podía, ni quería, pasar por alto eso. Necesitaba que reconociera completamente lo que sucedió. Pero también veía su alivio al dejar de ser la mujer que estaba ciegamente enamorada de un hombre que la destruyó. Ella comenzó a abrir los ojos a la realidad de que nadie podía salvarla, salvo ella misma. Sentía que el camino hacia el perdón aún estaba muy lejos, pero al menos ahora había una intención genuina de cambio. Y, de alguna manera, eso fue suficiente para darme algo de esperanza. Tal vez, algún día, podríamos llegar a un lugar de reconciliación real. Pero, por ahora, sabía que este proceso sería largo y que ella tendría que continuar sola por algún tiempo. Yo necesitaba distanciarme emocionalmente para no perderme en el pasado y en las heridas que aún estaban abiertas. Diana, por su parte, estaba cada vez más frustrada con la situación. La veía dividida entre la lealtad hacia nuestra madre y el odio que sentía por todo lo que Jack había hecho. Diana no creía que mi madre se estuviera alejando completamente de Jack y sentía, como yo, que ella aún era un poco ingenua, especialmente cuando hablaba sobre intentar mantener las puertas abiertas por si Jack volvía. Yo, personalmente, sabía que eso no iba a suceder. Jack ya había mostrado su verdadera cara, y no había espacio para excusas ni segundas oportunidades. Pero, de nuevo, ese era el viaje de mi madre, y ella necesitaría recorrerlo a su propio ritmo. Mientras tanto, mi vida también se estaba estabilizando. Finalmente me había acostumbrado al ritmo de mi nuevo apartamento. Estaba aprendiendo a vivir sola, algo que nunca imaginé tendría que hacer de una manera tan abrupta. Mi trabajo seguía desafiándome, pero estaba aprendiendo a gestionar mi carrera y mi vida personal de manera más equilibrada.
Al principio, estaba completamente perdida, tratando de adaptarme a todo lo que había cambiado de una vez. Pero, con el tiempo, comencé a darme cuenta de que había crecido, de que había aprendido muchas lecciones valiosas a través de las dificultades. Estaba más fuerte que nunca. Claro, no podía olvidar lo que había sucedido. No podría simplemente borrar las memorias de mi madre y de Jack, de la forma en que me sentí traicionada e ignorada, pero la rabia fue disminuyendo poco a poco. Me daba cuenta de que, por mucho que lo que él había hecho fuera irreparable, tenía que seguir adelante. Él ya no merecía mi tiempo, mi rabia ni mis lamentos. Tenía que enfocarme en lo que estaba a mi alrededor ahora, en el presente y en el futuro. Eventualmente, el teléfono sonó una noche. Cuando vi el número de mi madre en la pantalla, una parte de mí ya sabía lo que quería decir. Ella me llamaba nuevamente para pedir ayuda, esta vez de una forma que no esperaba. Me llamó para decirme que había recibido una llamada de Jack. Él apareció, después de meses de silencio, con una historia de que las cosas habían cambiado, que estaba arrepentido y quería intentar de nuevo. Supe de inmediato que eso era una trampa. Jack sabía que mi madre aún estaba vulnerable, y su repentina entrada era parte de un plan para infiltrarse en su vida nuevamente. Sabía que no podía dejar que mi madre cayera en esto. Sabía lo que eso significaba, lo perjudicial que sería para ella. Así que la confronté, calmada, pero con firmeza. ¿Realmente vas a abrirle la puerta otra vez, mamá? ¿Después de todo lo que hizo? Te usó, ¿y aún quieres creer que ha cambiado? Estaba nerviosa, pero no podía permitir que ella tomara esa decisión sola. Sabía que Jack no había cambiado. Estaba solo intentando acercarse de nuevo para seguir con su explotación. Afortunadamente, mi madre escuchó. Sabía que tenía un largo camino por recorrer, pero ahora, por primera vez, estaba decidida a mantenerse alejada de él. Sabía que eso no significaba que el peligro se hubiera ido. Jack era un manipulador nato, y trataría de todo para regresar. Pero también sabía que mi madre comenzaba a verse a sí misma de una forma diferente, y eso, para mí, era una señal de que realmente estaba en el camino correcto hacia la recuperación. A medida que mi madre se alejaba de Jack, comenzaba a verla nuevamente, no como la mujer que se perdió en una relación tóxica, sino como la mujer que siempre admiré y amé. Comenzó a reconectar con su fuerza, y eso me daba una sensación de paz que no sabía que necesitaba. No fue una cura instantánea, pero fue un comienzo. La madre que conocía estaba regresando, poco a poco. Y eso, para mí, fue el primer paso para reconstruir nuestra relación. En los meses que siguieron, las cosas comenzaron a mejorar. Mi madre recuperó parte de la confianza que había perdido, tanto en sí misma como en las personas que la rodeaban. Claro, la vida aún era una lucha, pero vi una luz al final del túnel, tanto para ella como para mí. Y, poco a poco, comenzamos a reconstruir lo que se había roto, ladrillo por ladrillo. Ahora, más que nunca, sabíamos que la única manera de seguir adelante era respetándonos, y eso era suficiente para las dos. Lo más importante, sin embargo, fue que, a lo largo de este viaje, aprendí que la única persona que realmente puede cambiar nuestra vida somos nosotros mismos. Aprendí la importancia de poner límites, de protegerme, y de saber que la verdadera fuerza viene de dentro. Con cada paso, me fui volviendo más fuerte. Y, con cada día, mi madre también se volvía más fuerte, hasta que finalmente pudimos ver la luz del día juntas.